Cese colectivo, contrato, periodo de prueba, suspensión y extinción, RDL 728. Capacitación para el trabajo. 1. El convenio de formación laboral juvenil tendrá la duración que exija el aprendizaje de la ocupación específica para la que se está capacitando. Si el joven en formación sigue estudios superiores sin haberlos culminado, puede participar de los programas de formación laboral juvenil en tanto se le proporcione conocimientos teóricos y prácticos en materias y actividades diferentes a las que son materia de sus estudios en entidades de educación superior. Dentro del plazo máximo de 12 meses establecido por la ley, el joven en formación puede capacitarse en la misma empresa en una o varias ocupaciones específicas, suscribiéndose en cada caso el convenio correspondiente. Se tendrá en cuenta lo siguiente. El personal de la empresa sobre el que se aplica el límite del 10% comprende a la totalidad de los trabajadores de la empresa, sea cual fuere la forma de contratación. Quedan excluidos de la base de cálculo quienes prestan servicios a través de empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores. La limitación física, intelectual o sensorial es discapacidad. Asimismo, se consideran jóvenes mujeres con responsabilidades familiares, a aquellas que tengan uno o más hijos. Para efectos de incrementar en un 10% adicional el límite permitido por la ley, la empresa deberá acompañar al convenio los siguientes documentos. A. En el caso de jóvenes con limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales. Copia del certificado médico otorgado por la autoridad competente. B. En el caso de jóvenes mujeres con responsabilidades familiares, copia de la partida de nacimiento correspondiente. La presentación de documentación falsa para acogerse al incremento adicional será sancionado administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar. 2. Las empresas que ejecuten programas de formación laboral juvenil y de prácticas preprofesionales designarán instructores o supervisores, respectivamente, para impartir la orientación correspondiente a los participantes y para verificar el desarrollo y cumplimiento de los programas que establezcan. Está prohibido prestar labores fuera de la jornada y horario de trabajo habitual de la empresa por parte de jóvenes en formación. Se entiende por jornada y horario habitual de la empresa, aquel dentro del cual se desarrolla la jornada establecida por la empresa. De verificarse el incumplimiento de esta prohibición, la autoridad administrativa de trabajo impondrá la multa correspondiente. Se otorga si, por la naturaleza de las labores o por otra circunstancia, se justifica que la formación se realice en el horario nocturno. Se entiende por horario nocturno el trabajado entre las 10 p.m. y 6 a.m. Para obtener la referida autorización, se requiere lo siguiente. A. Por parte del joven en formación, copia del certificado médico otorgado por cualquiera de los servicios médicos oficiales que acredite la capacidad física, intelectual y sensorial para desarrollar actividades que constituyan el objeto de la formación laboral juvenil, y B. Por parte de la empresa, acreditar que ésta desarrolla en horario nocturno las actividades en las que será capacitado el joven en formación. 3. El certificado de capacitación laboral deberá contener información suficiente sobre la ocupación u ocupaciones específicas en las que ha sido capacitado el participante, con indicación de su duración. El certificado deberá ser suscrito por el representante autorizado de la empresa. 4. La subvención económica o la asignación que abone la empresa se considera como gasto de la misma. 5. Cuando el empleador opte por contratar el seguro establecido, la cobertura de este, por todo concepto, no podrá ser inferior al equivalente a 14 subvenciones mensuales en caso de enfermedad o 30 en caso de accidente. La cobertura del accidente procede si este ocurre con ocasión directa de la ejecución del convenio respectivo. Si el empleador decide no contratar un seguro, este queda obligado a asumir directamente el costo generado por el accidente o enfermedad. 6. Las empresas de servicios especiales y las cooperativas de trabajo, en cualquiera de sus modalidades, no podrán destacar jóvenes en formación laboral juvenil o en prácticas preprofesionales a las empresas usuarias. 7. Se desnaturalizan los programas de formación laboral juvenil y de prácticas preprofesionales y se entiende que existe relación laboral en los siguientes casos. A. Si el participante no es capacitado en la ocupación específica establecida en el convenio. B. Si el participante no desarrolla sus prácticas en un área que corresponda a sus estudios técnicos o profesionales, a que se refiere el convenio. C. Si la relación continúa después de la fecha de vencimiento del programa estipulado en el respectivo convenio, o de sus prórrogas, o excede el plazo máximo establecido. D. Cuando el participante ha prestado servicios de naturaleza laboral anteriormente en la empresa, contratado directamente por esta, o indirectamente a través de cualquier forma de intermediación laboral, salvo que se incorpore a una actividad distinta. E. Cuando se exceda los límites porcentuales previstos.
En este caso se incorporan a la empresa los jóvenes en formación que con mayor antigüedad hubieran iniciado su relación con aquella. Si el número de jóvenes en formación con derecho a incorporarse a la empresa tiene la misma antigüedad, se prefiere a aquel que primero formuló reclamo por escrito o, en su defecto, cuyo convenio fue presentado primero a la autoridad administrativa de trabajo, y f. cuando el participante demuestra la existencia de simulación o fraude. La relación laboral se entiende que se ha iniciado desde que ocurre el hecho que desnaturaliza el convenio correspondiente. Adicionalmente, si el convenio o sus prórrogas no son celebrados por escrito o cuando se haya presentado documentación falsa, con conocimiento del empleador, para acogerse al incremento del 10% adicional, se entiende que se ha celebrado un contrato de trabajo. En caso que no se exhiba el convenio o sus prórrogas se presume, salvo prueba en contrario, que se ha celebrado un contrato de trabajo. 8. Los convenios de formación laboral juvenil y de prácticas preprofesionales y sus respectivas prórrogas, que celebran las empresas respectivamente, serán puestos en conocimiento y registrados ante la autoridad administrativa de trabajo, en el plazo de 15 días naturales de su suscripción. Procede la presentación extemporánea siempre que el convenio sea presentado durante su vigencia. La práctica preprofesional, en el caso de los egresados, será por un plazo no mayor al exigido por el centro de estudios como requisito para obtener el grado o título respectivo, el cual será indicado en la carta de presentación del practicante. El plazo se computa desde el inicio de la vigencia de las prácticas. No obstante, si el practicante ha iniciado sus prácticas preprofesionales en una empresa antes de obtener la condición de egresado y las continúa luego de adquirirla, se computa desde el momento en que inició sus prácticas. En caso se haya cumplido con el plazo exigido para obtener el título, se resolverá automáticamente el convenio. 9. El contrato de aprendizaje, por su naturaleza especial, no genera relación laboral entre la empresa y el aprendiz y se rige por sus normas propias. Contrato de trabajo. 10. El concepto de remuneración es aplicable para todo efecto legal, cuando sea considerado como base de referencia, con la única excepción del impuesto a la renta que se rige por sus propias normas. 11. Los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor. 12. Se considera cumplido el requisito de 4 horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días, según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. 13. El contrato a tiempo parcial será celebrado necesariamente por escrito. Dicho contrato será puesto en conocimiento, para su registro, ante la autoridad administrativa de trabajo, en el término de 15 días naturales de su suscripción. 14. El convenio sobre remuneración integral debe precisar si comprende a todos los beneficios sociales establecidos por ley, convenio colectivo o decisión del empleador, o si excluye uno o más de ellos. A falta de precisión, se entiende que los comprende a todos, con la sola excepción de la participación o asignación sustitutoria de las utilidades. Las partes determinarán la periodicidad de pago de la remuneración integral. De establecerse una periodicidad mayor a la mensual, el empleador está obligado a realizar las aportaciones mensuales de ley que afectan dicha remuneración, deduciendo dichos montos en la oportunidad que corresponda. 15. Para la aplicación de exoneraciones o inafectaciones tributarias, se deberá identificar y precisar en la remuneración integral el concepto remunerativo objeto del beneficio. Periodo de prueba. 16. En caso de suspensión del contrato de trabajo o reingreso del trabajador, se suman los periodos laborados en cada oportunidad hasta completar el periodo de prueba. No corresponde dicha acumulación en caso que el reingreso se haya producido a un puesto notoria y cualitativamente distinto al ocupado previamente, o que se produzca transcurridos 3 años de producido el cese. 17. El exceso del periodo de prueba que se pactara superando los 6 meses o el año, en el caso de trabajadores calificados o de confianza, respectivamente, no surtirá efecto legal alguno. Suspensión del contrato de trabajo. 18. Al cesar las causas legales de suspensión del contrato de trabajo, el trabajador deberá reincorporarse oportunamente en su puesto de trabajo habitual u otro de similar categoría. Cuando se trate del cumplimiento del servicio militar obligatorio, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de 40 días, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la cesación en el servicio o cargo. 18. A los trabajadores que se desempeñan como bomberos voluntarios, ejercen un cargo cívico y tienen derecho a licencia con goce de remuneraciones.
cuando sean convocados por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, para la atención de emergencias por incendios, accidentes, desastres o calamidades naturales o inducidas, u otros sucesos que ponen en riesgo a las personas o al orden público, en cualquier parte del territorio nacional, incluyendo las zonas declaradas en estado de emergencia. El tiempo de licencia para la atención de dichos actos de servicio es considerado como tiempo trabajado para todos los efectos legales, por lo que no podrá ser descontado o considerado como ausencia injustificada, ni como falta laboral pasible de sanción. Se incluye dentro del plazo de licencia al tiempo adecuado y razonable para el descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario, así como para su retorno al centro de trabajo, considerando el término de la distancia. El empleador puede solicitar la constancia del acto de servicio que emita la respectiva compañía de bomberos. 19. Cesará el derecho de reserva si el trabajador es declarado en estado de invalidez absoluta permanente. 20. La reincorporación tratándose del ejercicio del derecho de huelga, se llevará a cabo. 21. Se configura el caso fortuito o la fuerza mayor, cuando el hecho invocado tiene carácter inevitable, imprevisible e irresistible y que haga imposible la prosecución de las labores por un determinado tiempo. 22. La autoridad administrativa de trabajo, recibida la comunicación, deberá verificar la existencia de la causa invocada, bajo responsabilidad. En la verificación se tendrá en cuenta que la causa invocada guarde proporcionalidad y razonabilidad con el periodo de suspensión temporal de labores determinada por el empleador. 23. De comprobarse la inexistencia o improcedencia de la causa invocada, la autoridad administrativa de trabajo expedirá resolución, dentro de segundo día de realizada la visita inspectiva, ordenando la reanudación inmediata de las labores. El periodo dejado de laborar será considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal. 24. Si la autoridad administrativa de trabajo no verifica la existencia de la causa invocada, se tendrá por cierta esta, quedando en consecuencia autorizada la suspensión. 25. Las partes podrán apelar de la resolución expresa o ficta en el término de 3 días hábiles. La autoridad administrativa de trabajo, en la instancia correspondiente, resolverá la apelación, en el término de 5 días hábiles computados desde el día siguiente de ingresado el expediente a la dependencia respectiva. De no expedirse resolución en el plazo indicado, se tendrá por confirmada la resolución de primera instancia. 26. De subsistir la imposibilidad de reanudar las labores, la suspensión podrá prolongarse por acuerdo de partes, con conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo, pudiendo, alternativamente, el empleador optar por el cese colectivo. Extinción del contrato de trabajo. 27. La negativa del empleador a exonerar del plazo de preaviso de renuncia, obliga al trabajador a laborar hasta el cumplimiento del plazo. 28. La puesta a disposición del cargo aceptada por el empleador, equivale a una renuncia. 29. El monto adicional a la pensión que mensualmente otorgue el empleador se extingue por fallecimiento del beneficiario. 30. Se entiende que opera la jubilación obligatoria y automática si el trabajador tiene derecho a pensión de jubilación cualquiera sea su monto, con prescindencia del trámite administrativo que se estuviera siguiendo para el otorgamiento de dicha pensión. 31. Es arbitrario el despido que se produce en contravención y se sanciona únicamente con la indemnización. 32. La demostración de la causa justa de extinción del contrato de trabajo corresponde al empleador. 33. El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño de las tareas, deberá ser debidamente certificado, a solicitud del empleador. La negativa injustificada y probada del trabajador a someterse a los exámenes correspondientes, se considerará como aceptación de la causa justa de despido. 34. Para la verificación del rendimiento el empleador podrá solicitar el concurso de los servicios de la autoridad administrativa de trabajo, así como del sector al que pertenezca la empresa. 35. Para que se configuren las reiterancias el empleador deberá haber requerido previamente por escrito al trabajador, por la comisión de falta laboral. 36. Para el caso las partes podrán presentar pericias o informes técnicos debidamente sustentados. 37. Para que no se configure el abandono de trabajo, toda ausencia al centro de trabajo deberá ser puesta en conocimiento del empleador, exponiendo las razones que la motivaron, dentro del término del tercer día de producida, más el término de la distancia. El plazo se contará por días hábiles, entendiéndose como tales los laborables en el respectivo centro de trabajo. 38. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos, que no hayan sido sancionadas con el despido, podrán ser consideradas por el empleador en el cómputo de las ausencias injustificadas no consecutivas.
39. Los días de inasistencia injustificada en caso de huelga ilegal se computan desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro de trabajo bajo constancia notarial o a falta de notario, bajo constancia policial, siempre y cuando la resolución que declare ilegal la huelga haya quedado consentida o ejecutoriada. La resolución dictada en segunda y última instancia causa estado, desde el día siguiente a su notificación. De no interponerse recurso de apelación de la resolución de primera instancia, en el término del tercer día contado a partir del día siguiente de su notificación, aquella queda consentida. 40. Las constataciones efectuadas por la autoridad competente constituyen instrumento público que merece fe, para todo efecto legal, mientras no se pruebe lo contrario. 41. El plazo mínimo de 6 días naturales, para que el trabajador emita su descargo, podrá ser ampliado por el empleador. 42. El empleador podrá despedir al trabajador después de producido el descargo previsto o inmediatamente después de vencido el plazo sin que el trabajador haya presentado el descargo. 43. Las comunicaciones se entienden válidamente entregadas si son dirigidas al último domicilio registrado por el trabajador en su centro de trabajo, aunque al momento de su entrega no se encontrara en aquel. Igualmente, el empleador podrá entregarlas al trabajador, bajo cargo en el centro de trabajo. 44. El error en la cita legal de las comunicaciones no invalida las mismas, siempre que los hechos que den lugar a la atribución de la falta estén debidamente determinados. 45. La autoridad administrativa de trabajo, a solicitud de parte, prestará su concurso para verificar el despido arbitrario que se configure por la negativa injustificada del empleador de permitir el ingreso del trabajador al centro de labores, lo que se hará constar en el acta correspondiente. Igualmente, el trabajador podrá recurrir a la autoridad policial, a fin de que se efectúe la referida constatación, en la que se deberá especificar la identidad y cargo de las personas que intervinieron en el acto, el lugar donde se realizó la diligencia y la manifestación de las partes. 46. La nulidad del despido procede a. Tratándose de candidatos a representantes de los trabajadores debidamente inscritos, desde los 30 días anteriores a la realización del proceso electoral, hasta 30 días después de concluido este. B. Tratándose de representantes de los trabajadores, hasta 90 días después de haber cesado en el cargo. En ambos casos, la protección alcanza solo a quienes postulan, han sido elegidos o han cesado en cargos que gozan del fuero sindical. 47. Se configura la nulidad del despido si la queja o reclamo ha sido planteado contra el empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes y se acredita que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores. La protección se extiende hasta 3 meses de expedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento. 48. Se considera discriminatoria una notoria desigualdad no sustentada en razones objetivas o el trato marcadamente diferenciado entre varios trabajadores. 49. La reducción de remuneraciones o de categoría es aquella dispuesta por decisión unilateral del empleador que carece de motivación objetiva o legal. En el caso de reducción de remuneración, no se configura la hostilidad por la parte de la remuneración cuyo pago está sujeto a condición. 50. El traslado es aquel que importa un cambio a un ámbito geográfico distinto y siempre que tenga el deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador. 51. El empleador podrá oponerse al otorgamiento de la asignación provisional establecida cuando dicho beneficio no estuviera respaldado por el monto de la compensación por tiempo de servicios devengada y aún no adelantada. Capacitación, cese colectivo, contrato, periodo de prueba.